Mi querido hermano, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañas. Queremos invitarte a que toda la familia esté reunida en este momento y juntos podamos pasar un momento reflexionando sobre la palabra de Dios. Te voy a pedir que busques en tu Biblia Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, los versos del 1 al 9. Repito la cita, Isaías 42, versos 1 al 9. Y demos lectura, mi hermano, ahí donde te encuentras, a este hermoso pasaje. Dice la palabra de Dios: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a las esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo os anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Acompáñame a orar. Bendito Padre Celestial, queremos darte las gracias por la oportunidad de estar juntos como familias. Abre, Padre, nuestros oídos para que podamos escuchar las verdades eternas que están en tu palabra. Y permite, Padre, que esto se convierta en acción en nuestras vidas. Hoy, Padre, queremos que nuestro corazón sea sensible a tu palabra, Señor. Que usemos el corazón de carne que tú has puesto en nuestros pechos. Déjanos, pues, Padre, disfrutar de este momento como hijos tuyos, en medio de la familia, en la intimidad del hogar, Padre. Te lo rogamos todo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el Calvario estuve yo, Jesús allí murió. Yo no sabía que Él me
Hola, muy buenas tardes. Es probable que sea la primera vez en su vida que usted participe en un culto de las 7 palabras estando en su casa. Déjeme decirle que también para mí es la primera vez en mi vida que lo hago de esta manera, pero seguramente vamos a ser muy bendecidos. ¿Sabe una cosa? El templo de la primera iglesia bautista de México, Distrito Federal, está cerrado, pero Mina está abierta. Mina vive en cada una de las casas nuestras donde nos reunimos para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, este viernes, vamos a recordar los últimos minutos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre me había preguntado yo, ¿por qué se le llamaba al sermón del viernes el sermón de las 7 palabras? Déjeme decirle que la primera vez que se celebró un culto así fue en el siglo XII. Y fue después, ya en el Renacimiento, cuando viene la Reforma, que las iglesias evangélicas empezaron a tomar esta tradición de los viernes a las 3 reunirse para recordar el sacrificio de Jesús. Pues yo no sé por qué se le llama de las 7 palabras, porque no son 7 palabras, pero voy a tratar de explicar las 7 palabras con una sola palabra, a ver si lo logramos hacer en esta ocasión. Quiero que usted piense por un momento, prepare su corazón. Es un momento muy solemne, es un momento especial, es un momento de tristeza, de reflexión, de análisis, que nos lleva a recordar cuál fue la actitud de Cristo ante la muerte. Hoy el mundo está viviendo una pandemia por un virus que ya lleva más de 1 millón de personas enfermas en apenas 3 meses de desarrollo de la pandemia. El número de fallecidos es enorme, se cuenta por millares en todo el mundo. Así es que algo así como que la muerte ha recorrido desde Oriente hasta Occidente a muchas familias y a muchas personas. ¿Cuál es la actitud del hombre ante la muerte? Pues hoy tendremos la oportunidad de analizar desde diferentes ángulos de vista, pero basados en la palabra de Dios, cuál es el significado de la muerte de Cristo. Ustedes van a escuchar a varios hermanos explicando bíblicamente y desde el punto de vista doctrinal qué significó la muerte o qué significa la muerte de Cristo para la vida del ser humano. Y déjeme decirle, son 7 frases que el Señor dice, pero de las 7, 3 son oraciones. Y 3 son frases que reflejan el sufrimiento que Él estaba padeciendo. La primera oración fue una oración de intercesión. La segunda fue una oración de ruego. Y la tercera fue una oración de entrega. Y el Señor está pidiéndole al Padre fortaleza. Me impresiona cómo el Señor Jesús en la cruz pronuncia 3 oraciones. A los cristianos nos gusta más cantar y podemos pasarnos cantando en un culto media hora, pero ¿qué cree? No nos gusta tanto orar. Y Jesús nos enseña en su muerte que la oración tiene poder para sostenernos en los momentos del sufrimiento más profundo en la humanidad de cualquier persona. Quiero pedirle que tenga su Biblia. Si nunca ha localizado las 7 frases, yo le pido que la busque e incluso escriba ahí sobre la frase, primera frase, segunda frase, y voy a utilizar una palabra en cada frase para explicarla. Voy a empezar con la primera, que está en Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera expresión de Jesús. Fue pronunciada aproximadamente a las 9:30 de la mañana. Toda la noche Jesús la había pasado en vela, en humillación, en sufrimiento, en martirio. Muy temprano lo sacaron para llevarlo al Gólgota. Él tuvo que recorrer lo que ahora se llama la Vía Dolorosa. Era la calle principal del mercado de Jerusalén. Una calle que tiene subidas y bajadas, hecho en piedra,
que dificultaban el camino, unas subidas tremendas para llegar hasta el Gólgota. Y una vez ahí crucificado, imagínate, con tanto dolor, el Señor mira a todas aquellas personas que se burlaban de Él y su palabra fue perdón. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. La segunda palabra también está en Lucas 23, en el versículo 43, y se refiere a la historia de aquel ladrón que le pide al Señor que le permita estar con Él en su reino. Esta segunda palabra fue pronunciada a las 11:10 de la mañana. El Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando yo analicé esta expresión, pensé primero una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de consuelo. No, la mejor palabra es salvación, porque en la salvación hay esperanza, hay fe, hay consolación, pero la gran realidad, la noticia extraordinaria que aquel hombre recibió es que él era salvo en ese mismo día al haber confiado plenamente en Cristo Jesús. La tercera palabra se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. ¿Recuerda usted? El Señor está colgado en la cruz, ya son las 11:45 de la mañana. Se acerca a su madre y ahí está Juan, el discípulo amado. Y entonces el Señor, mirando a María, le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y volteando para mirar a Juan, le dice: he ahí tu madre. Para mí, la palabra que puede expresar mejor este momento en la agonía de Cristo es la palabra preocupación. Preocupación por una persona que amaba, su madre. La cuarta palabra se encuentra en Mateo 27:46. Esta palabra se pronuncia ya avanzado el día, a las 13:15 horas. El Señor ya lleva varias horas clavado en la cruz y el Señor hace esta oración: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La mejor palabra que para mí expresa este momento personal, muy íntimo, es de soledad. Yo me imagino tantas personas en el hospital sufriendo enfermedades muy graves, enfermedades mortales, experimentando esto que el Señor Jesús vivió, la soledad. Nadie puede compartir el dolor, ni la dificultad para respirar, ni sentir que la cabeza tiene confusión, como Cristo lo padeció en aquel momento. Me voy a la quinta palabra. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Eran las 13:45, media hora después. Juan 19, 28, el Señor Jesús expresa: tengo sed. Tengo sed. Jesús era humano. Jesús era como usted y como yo. Sufría, experimentaba dolor, experimentaba cansancio, dificultad para respirar, y también el Señor experimentaba sed. La sexta palabra también está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30. Eran las 14:15 y el Señor, en un grito, expresa: consumado es. Es una palabra de victoria, no es una palabra de derrota, no es el eclipse de una vida, no, es el mediodía, el cenit de una vida, mi querido hermano. Es un canto de victoria, consumado es. Y la última palabra se pronunció a las 15 horas. Lucas capítulo 23, versículo 46 nos dice: entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una palabra de descanso, de paz. Es una oración.
La primera palabra fue una oración de intercesión. La última palabra es una palabra de descanso en las manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una palabra de descanso. El Señor Jesús, en el momento de mayor sufrimiento de toda su vida, tuvo palabras de perdón para los demás, palabras de salvación para todos los seres humanos, preocupación por otros, su madre, su discípulo amado, pero también experimentó la soledad personal, la sed personal, pero también la victoria y abandonarse en las manos de su Padre. El Señor Jesús en su vida y en su muerte es un ejemplo para todos nosotros. A partir de este momento, hermano, vamos a ir tratando de explorar con la Biblia cuál es el significado de esa muerte de Cristo. Después de haber dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Señor Jesús murió. ¿Qué significa? Ponga mucha atención. Mis hermanos, hermana, estarán explicándonos bíblicamente qué significa la muerte de Cristo. Que Dios me los bendiga. El sacrificio. Hoy te voy a hablar de lo que Jesús hizo en cada una de nuestras vidas. Hizo un gran sacrificio, ¿sabes? Y ese sacrificio lo hizo por ti y por mí y por todos nosotros. El sacrificio que Jesús hizo es una de las manifestaciones más grandes que ha hecho el hombre. Y este hombre es Jesús. Acompáñame, abre tu Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 12. La palabra de Dios dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Efectivamente, ha hecho un solo sacrificio, y este sacrificio es por los pecados que tú has cometido, por los que yo he cometido y porque el mundo entero ha cometido. Este sacrificio Dios lo ha manifestado en un solo acto, una sola vez y para siempre, como lo dice su bendita palabra. ¿Sabes? Este sacrificio que Jesús ha hecho es la manifestación más grande, como te comenté hace un momento. Pero este sacrificio que Dios ha hecho es el único que ha sido benevolente, que ha sido para salvar tu vida y la mía. Hoy te digo que Jesús ha dado la muestra más amorosa que ha ofrecido por ti y por mí. Sacrificarse Él mismo para salvar y para salvarnos de todo pecado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendiciones. Querido hermano, quiero invitarte por favor a que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Capítulo de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. La palabra de Dios dice así: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Observe usted cómo Juan el Bautista sintetiza en este breve pasaje el pensamiento de Juan el apóstol sobre Jesús como el sacrificio suficiente, único y permanente. Las primeras palabras son conmovedoras: he aquí. Juan el Bautista aleja de sí mismo cualquier reflector que las personas que lo rodeaban pudieran darle. He aquí el Verbo eterno, he aquí el que es la luz, he aquí, hecho carne, mírenlo. Mi mensaje se vuelve irrelevante delante de su gloria. En él se complace el Padre eterno. Ustedes oyeron la voz que venía de lo alto. Mírenlo, es quien está lleno de amor y de verdad. Después de hacer su anuncio,
El Bautista lo llamará de un título que está lleno de dignidad, pero también anticipa el costo de la obra redentora de Jesús cuando llegara la hora. Lo llama el Cordero de Dios. Observe cuidadosamente. Él es el Cordero. Para quienes convivían regularmente con los judíos de aquellos años, comprendían que los corderos formaban parte de los ritos de expiación que la nación hacía regularmente. Era tan común que había una parte en el templo que se dedicaban a vender animales para el rito de la expiación, que era esto lo que se encuentra en Levítico 16. Sin embargo, estos sacrificios se habían convertido en un acto mecánico. Ya no había una reflexión en la sustitución de una vida por la otra. Era tal la indiferencia que más adelante en el capítulo 2 de este Evangelio, Jesús tendría que purificar el templo. Y dice así la palabra de Dios: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Los sacrificios se habían convertido en un modelo de hacer dinero y no en una genuina adoración. Era una transacción más que una reflexión de la manera en la que vivían en aquel tiempo. Era un pueblo que adoraba de labios, pero cuyo corazón estaba lejos de Dios. Y por esto, sabemos por la palabra de Dios que es imposible que la sangre de los toros y de machos cabríos quite los pecados. Era necesario el sacrificio del Cordero de Dios. ¿Nota usted? No es el Cordero Pascual, no el Cordero sin defecto elegido entre otros corderos. Juan el Bautista dice el título completo de Jesús: el Cordero de Dios. Le pido que cuando lea esta porción subraye esta sutileza: es el Cordero de Dios. ¿Cuál es la profunda verdad de esto? Pues en esta afirmación de Juan se encierra el cumplimiento de la justicia divina con una diferencia sustancial. A diferencia del cordero del rebaño, el animal sacrificado no tenía conciencia de lo que pasaría. Sin embargo, Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús estaba consciente que al ser Él mismo el sacrificio de expiación, demostraba el nuevo pacto de Dios con el hombre. Jesús fue a la cruz como cordero para salvarnos, y en esa conciencia se revela el propósito que Dios tenía para enviar a su Hijo. Dice Juan: este es el cordero que quita el pecado del mundo. Solo Cristo pudo romper con el sistema de sacrificios, pues Cristo no ofreció a Dios la sangre de animales, sino su propia sangre. Una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. Y esto es suficiente para toda la humanidad. Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. En Cristo se ha cumplido, sin embargo, aun cuando su sacrificio es suficiente para toda la humanidad desde aquel día hasta que Cristo vuelva, su sacrificio expiatorio solo es eficaz para quienes le aceptan y creen en Él. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Jesús fue llamado por Juan el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aun cuando ningún hombre puede perdonar o quitar los pecados de otro, al ser Cristo el Cordero, nos pone ejemplo de cómo debemos comportarnos como sus discípulos. Hoy más que nunca, tú y yo tenemos el privilegio de consumir nuestra vida bendiciendo a quien nos maldice, amando a quien nos aborrece. Es curioso que el Señor nos manda a ser la luz y la sal de la tierra, porque ambas se terminan conforme las vas usando. Eso es lo que significa negarse a sí mismo,
tomar la cruz de Cristo y seguirle cada día. La certeza de este acto de negación debe traer paz, esperanza y amor al mundo. El Señor te bendice. La propiciación. Propiciación, en latín, el vocablo es prope, que significa reunir o reconciliar. En griego significa lo mismo. Es apaciguar la justa ira de un Dios santo mediante el ofrecimiento de un sacrificio expiatorio. Cuando leemos Éxodo 25, recordamos que la tapa de oro que cubría el arca del pacto se llamaba el propiciatorio, o sea, aquello que cubría. Por la misma razón, Jehová no veía las tablas de la ley que condenaban al pueblo, sino que veía a través de la sangre salpicada en el propiciatorio en el día de la expiación. Para comprender mejor el sentido de la palabra propiciar, podemos considerar la manera en que Jacob actuó para aplacar la ira de su hermano ofendido, Esaú, por haberle robado la bendición paternal. Lo hizo por medio de presentes. Esto lo encontramos en Génesis 32, de los versículos 13 al 20. Aquí vemos que él mandó varios grupos de siervos por delante, llevando una gran riqueza de ganado. Y pensando dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Sin embargo, el hombre no puede ser propiciado ante Dios por sus propios esfuerzos. ¿Cómo se satisface la justa ira de un Dios santo? La solución del dilema se halla en la cruz, donde la justicia de Dios se satisfizo y la fea mancha del pecado quedó borrada por la ofrenda de Cristo. Esto lo podemos ver claramente en Romanos 3:25. Si puede buscar en su Biblia, dice de la siguiente manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El sacrificio del Señor Jesús fue una sola vez y para siempre. Esto lo podemos ver en 1 de Pedro 3:18. En la traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: porque Cristo murió una vez y para siempre, para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores, para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. También vemos que el apóstol declara: y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En 1 de Juan 4:10 nos dice: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De igual forma vemos que en Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto quiere decir que la justicia de Dios queda satisfecha por la ofrenda de la cruz, en orden a todos los pecados del pasado, del presente y del porvenir. Desde luego, el alcance universal de la propiciación no indica que todas las almas han de ser salvas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Todas son salvas si aceptan las condiciones del Evangelio, que son el arrepentimiento de pecado y la fe en el Señor Jesús. Si se resisten al Evangelio, se excluyen automáticamente de esta salvación. Hay expresiones en el griego del Nuevo Testamento que indican que Cristo murió a favor de todos, pero
en lugar de muchos. Pues solamente los creyentes le reciben como su sustituto. La debida actitud del hombre pecador es la del publicano en el templo, que con un hondo sentido de su necesidad exclama: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto lo vemos en Lucas 18:13. Nuestro Señor Jesús es la propiciación. En otras palabras, Cristo aplacó la ira de Dios al quitar nuestros pecados mediante el sacrificio de su propia vida, ya que la causa de la ira de Dios es el pecado. De esta manera, la justicia de Dios fue completamente satisfecha con la muerte del Cordero de Dios, perfecto y sin pecado. Para explicar la sustitución, me gustaría asociar una palabra, la palabra merecer. Merecer es una importante palabra para explicar la sustitución que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Como bien sabemos, Romanos 6:23 es un pasaje ampliamente declarado por muchos cristianos. Dice: el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Esto en la versión Palabra de Dios para Todos. Este versículo en la Biblia me hace ver básicamente que la paga del pecado es la muerte. Y es que inmediatamente después de su creación, Dios es quien le dice a Adán: del árbol de la ciencia y del mal, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, luego que Adán pecó, recibió como pago entonces la muerte. La muerte es la paga del pecado. La muerte no solamente es una muerte física del cuerpo. La muerte en esencia significa separación de Dios. Por eso es que el hombre está separado de Dios. Eso es lo que merecían Adán y Eva por haber pecado contra Dios, por haberse rebelado contra Dios. Eso es lo que tú y yo merecemos por habernos rebelado contra nuestro Creador. En otras palabras, y diciéndolo así como es, mi pecado merece la muerte. Por mi pecado yo merezco la muerte. He sido destituido de la gloria de Dios y merezco la muerte y el infierno por mi pecado. No existe nada en mí. Aún mis buenas obras, aún lo bueno que yo pudiera hacer, dice la palabra de Dios, que es como trapos de inmundicia a sus ojos delante de su santidad. La inclinación natural entonces de mi corazón siempre será la rebeldía hacia Dios. O yo te pregunto, ¿te podrías considerar perfecto? ¿Podrías considerarte sin maldad en tu corazón? Pese a ello, pese a esta maldad, pese a esta inclinación natural, fue Jesucristo el inocente quien tomó mi lugar, es decir, fue aquel que me sustituyó, mi sustituto, el que recibió la muerte y el castigo que yo merecía. Escucha lo que dice Isaías 53:4. Verdaderamente, Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó todos nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue mayugado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Por eso es que la palabra merecer es tan importante, porque la muerte, el dolor y el infierno que yo merecía, Jesús lo tomó para que yo no lo recibiera. Dios trató a Jesús como si Él hubiese vivido toda mi vida de maldad, toda mi vida pecaminosa, para que Dios me tratara como si yo hubiera vivido la vida perfecta y sin pecado de Jesús. Jesucristo, mi sustituto, provocó que Dios me viera a mí como si yo nunca hubiera pecado. ¿Tú sabes el tamaño de lo que es eso? Escucha lo que dice el escritor C.S. Lewis al respecto. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se convirtieran en hijos de Dios. Y es que la consecuencia del pecado, hermano, la consecuencia de mi maldad, insisto, es tanto la muerte física como la espiritual. Tenía que haber una paga por el pecado. Alguien tenía que pagar. Fuese yo o fuese Jesucristo, pero mi sustituto fue Jesucristo. Por eso es que si yo llego a entender la magnitud de la sustitución de Jesús en la cruz por mí,
Si mi gratitud fuese proporcional a lo que Jesús hizo en la cruz, yo ni siquiera tendría un solo segundo para quejarme de mis circunstancias. Si hay algo seguro en esta vida, hermanos, es que todos moriremos. En algún momento todos moriremos físicamente. Y después de esa muerte habrá otra muerte, la espiritual. Pero fue Jesús quien recibió la paga por el pecado y recibió la muerte. Entonces nos hizo libres de esa muerte espiritual. Y no solo Jesús me quitó el castigo que yo merecía, hermano. No solamente me quitó ese castigo, sino que también me dio bendiciones que yo tampoco merecía. Por ello es que yo también soy llamado hijo de Dios sin merecerlo. Tengo acceso a Dios sin merecerlo. Puedo hablar con Dios sin merecerlo. Mi nombre está en el cielo. Mi lugar está en el cielo sin merecerlo. El pastor Steve Lawson habla de la salvación un poco de esto al decir que la salvación no es una recompensa para los justos y buenos. No es una recompensa para los buenos, sino que es un regalo para los pecadores culpables. La salvación es un regalo para los pecadores culpables. La próxima vez que crea que mis circunstancias son malas o difíciles, solo debo recordar que todo lo que tengo es sin merecerlo. Aún la sustitución de Cristo se dio sin merecerlo. Me gusta asociar esta palabra merecer con la palabra sustituto porque me hace recordar que la salvación, que la sustitución de Cristo en la cruz fue dada a mí sin que yo lo mereciera. Así que si Dios no me diera nada durante toda mi vida, si durante toda mi vida yo estuviera en las peores circunstancias, yo seguiría agradecido, porque al darme a Jesús como sustituto, Él ya me dio todo. Nunca olvidemos, hermanos, la sustitución de Cristo en la cruz. La redención. Esta es una parte muy importante en el plan de Dios. El significado de redención es, mediante el pago, librar a alguien por medio de un precio que éste tiene. Es liberar la esclavitud mediante el pago de un precio. Y esto hizo Jesús con nosotros. En Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y también en Gálatas 4:5 vemos: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La ilustración mejor la tenemos en Levítico 25, 47 al 49. Cuando un pariente vendía todo, podía ser redimido si un pariente que estuviera dispuesto a redimirlo y que tuviera el dinero necesario. Jesús llenaba todo esto y lo vemos en 2 de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, y lo hizo con su sangre preciosa. La muerte de Cristo es un acto de redención. Jesús estaba convencido que su vida estaba dirigida a la redención del hombre. Él venció obstáculos como las tentaciones en el desierto o en el Getsemaní, y al exhalar su último aliento dijo: consumado es. Aquí terminó todo. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. En Marcos 10:45 lo vemos. Y en la cena, también en Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ambos nos dicen que nuestra salvación depende de su muerte. En Juan 1:29, Jesús quita el pecado del mundo. En Juan 3:14 y 15 dice: era necesario que Jesús fuese levantado.
La redención en 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en 1 de Pedro 2, 24, 25 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, yo pregunto, ¿tú tienes ese amor para con alguno de tus amigos, para alguno de tu familia? ¿Tú tienes ese grande amor, tienes todas esas posesiones, toda esa riqueza para poder redimir a alguien? ¿O a alguien que tú conoces de esta tierra, de este planeta, tienes a alguien que te pueda redimir? Que tú hayas hecho lo que tú hayas hecho alguna maldad, ¿tienes a alguien que te redima aquí en la tierra? No hay nadie, hermano. No hay nadie que pueda haber hecho esto en la cruz del Calvario, porque Cristo nos redimió, Cristo nos compró cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso Jesús es la redención, Jesús es nuestro Redentor. Hermanos, vamos a hablar de la reconciliación. La palabra reconciliación nos habla de un estado anterior de enemistad o de malas relaciones, que termina con un acto que hace posible la amistad y las buenas relaciones. Es una de las imágenes centrales en relación con lo que se logra con la muerte de Jesús, que puso en armonía la humanidad con Dios y que quitó la barrera que había por el pecado. Es importante notar que en el uso bíblico de estos términos, la enemistad es siempre la del hombre contra Dios y no la de Dios contra el hombre. La ira de Dios es la relación de su justicia contra el pecado del hombre y es compatible con su amor para con el mundo rebelde, ya que dio a su Hijo para hacer posible la salvación del hombre. La hostilidad del mundo ante Dios se puso de manifiesto en el rechazamiento y la crucifixión del Dios hombre. Busque por favor en su Biblia esta base de la reconciliación que se encuentra en Romanos 5, versículo 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí se ve claramente que es la muerte del Hijo la que hace posible la paz entre Dios y el hombre. Y el tema se enlaza estrechamente con la de la propiciación. Dios no podía hacer las paces con el hombre a cualquier precio, sino solo sobre la base de satisfacción de su justicia. El pasaje que más claramente destaca esta doctrina se encuentra en 2 Corintios 5, 18 al 21, donde vemos que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, 5:18, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En estas últimas palabras, no se trata de la unión del Padre y del Hijo en la obra, sino más bien indica que Dios efectuó la reconciliación por medio de su Hijo. La piedra angular de la doctrina se halla en el versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado,
Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Busque también Colosenses 1, 20 al 22. Dice su palabra: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Es el hombre quien tiene que reconciliarse con Dios, pues de parte de Dios todo está hecho. Es en Cristo que se recibe, como lo dice Romanos 5:11. Y el único medio es la fe en el Hijo de parte del hombre arrepentido. Leamos lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La oferta se hace extensiva tanto a los judíos como a los gentiles, y la obra de la cruz derriba la barrera que antes existía entre ambas razas. Efesios 2, 13 al 19 nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este pasaje es importante y podemos notar la hermosísima expresión: Él, Cristo, es nuestra paz. El alcance de la reconciliación, como usted lo puede notar, es universal, según lo hayamos expresado en el pasaje de fundamental importancia de Colosenses 1, 20 y 22. Terminamos diciendo: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Que Dios le bendiga, hermano. Quiero hablarles en específico de la salvación. ¿Qué es para mí la salvación? Para algunos la salvación es un término jurídico, un estatus jurídico. Para otros la salvación es un proyecto, un plan. Para mí la salvación es un regalo que jamás voy a poder pagar, inmerecido. Un regalo de amor y de misericordia que me muestra el Creador, a través del cual Dios soberanamente decide rescatar un remanente de la humanidad para llamarlo pueblo suyo. Mis hermanos, yo tenía 21 años cuando se me predicó el Evangelio de Jesucristo y lo creí en mi corazón. Es gracias a esa salvación que te transforma de una manera sobrenatural
que cambian tus deseos terrenales, como el éxito, la aceptación, algunos fama, dinero, por las cosas celestiales. Ahora uno busca agradar a su Señor, busca comprender qué es lo que su Señor quiere y qué es lo que el siervo debe hacer para agradarlo. Estoy muy consciente de que toda mi vida no va a alcanzar para demostrar mi gratitud al Señor. Quiero enfatizar, mis hermanos, que gracias a esta cuarentena, que por cierto está bajo absoluto control de Dios, Él no va a permitir nada que Él no quiera, ha permitido que mi familia acceda a que yo les lea día tras día la palabra. La verdad que ya no tienen pretexto porque estamos encerrados y sin muchas actividades. Ellos se han mostrado muy dispuestos. Ruego al Señor que abra sus sentidos espirituales y ese apetito feroz por la palabra para que la salvación también nos alcance a ellos, que este hogar sea hogar del Señor, su nombre sea reconocido y respetado en esta familia. Mis hermanos, les comparto esto y yo les amo en el Señor. Les mando un gran y cordial saludo. Crucificado
Bueno, estamos concluyendo el culto de las 7 palabras. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a orar. Señor, gracias por el momento que nos has dado de recordar aquellos momentos tan difíciles en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ser inspirados, Señor, por su vida y también por su muerte. Qué manera tan digna, Señor, de morir. Qué manera tan llena de fe y de confianza. Él sabía que estaba en las manos tuyas, Padre, y que el dolor y el sufrimiento eran pocos comparados con la gloria y con el gozo que tendría en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has recordado eso, que de la misma manera que el Señor tuvo que morir, nosotros también alguna vez tendremos que hacerlo. Pero no se termina todo, Señor, ahí no acaba todo. Hemos estudiado el significado tan bello y tan profundo de esta muerte de Cristo, que nos regenera, que nos da vida eterna, que nos levanta, Señor, que es la expiación, que es la propiciación por nuestros pecados, tantas cosas que hemos visto, Señor. Permítenos aprender de Cristo, aún aprender de su muerte, Señor, para que nuestra fe en ti crezca, ahora y siempre, para que cuando llegue ese momento, ese tiempo, Señor, de acercarnos a ti, lo hagamos como lo hizo Cristo Jesús, en la paz tuya y en el gozo tuyo, que también como Él podamos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pásenla muy bien allá en casa. Nos vemos en el culto de resurrección, que estará muy bello. Dios les guarde.